Fíjate, Nancy, les voy a dar un dato que además es un dato que trabajó hace años contra línea, lo trabajó por mucho tiempo. El cargamento era de metanfetaminas y tienen razón Nancy, 82 millones de dólares, pero solo hay que recordar que en algún momento Contralínea documentó cómo la familia política de la esposa, el papá de la esposa y los hermanos de Ernesto Ponce Cedillo, Ernesto Cedillo Ponce de León, discúlpame, Ernesto Cedillo, controlaban la comercialización de metanfetaminas, así que no es una droga nueva, no son casos nuevos, vienen de muy atrás y Nancy tiene razón, es decir, hay que llegar hasta las últimas consecuencias porque hay que ver quiénes se benefician y desde dónde viene ese problema y desde cuándo, y es como, lo entiendo así, ¿no, Nancy? Que es como decirles, como tú dijiste, pues tenemos un narcogobierno, son los mismos que Peña y son los mismos que de Calderón, ¿cierto? Pues justamente, Paco, no olvidar que hay evidencia de esto, nadie lo está inventando. El tema es pues los nexos, particularmente del sexenio de Felipe Calderón con el cártel de Sinaloa a través del secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna. Él ya fue juzgado, no está de más recordar todo el contexto, él fue juzgado en Estados Unidos en la corte, en una de las cortes del distrito este de Brooklyn en Nueva York. Pues justamente el juez Brian Cogan, que llevó todo este proceso judicial, la fiscalía, que ha presentado demasiadas pruebas, incluyendo a testigos estelares, como se le llamó en su momento, como fue el rey Zambada, el Grande, entre otros personajes de este mismo mundo de la mafia, del narcotráfico, que fueron uno a uno pues contribuyendo con sus testimonios a entender cómo estaba el rompecabezas del nexo entre el cártel de Sinaloa y el propio Genaro García Luna. Entonces, me parece ahí pues ya no hay ninguna duda de lo que sí es un narcogobierno, pero nuevamente vamos a todas estas campañas de desprestigio que se empezaron a lanzar desde el día de ayer, a acusar que el gobierno estaba traficando pues este tipo de drogas, de metanfetaminas, pues recordar que en su momento, cuando estuvo todo este juicio avanzando entre enero y febrero de este mismo año, pues estos mismos conservadores trataban pues como de aislarse de la realidad, no enfrentar pues la crítica, o ni siquiera podemos hablar de la crítica, sino más bien no enfrentar lo que estaba pasando. El propio PAN pues sacó, incluso no sé si recuerdes, Paco, un comunicado diciendo que García Luna ni siquiera fue militante de este partido, como si no tuvieran responsabilidad, como si Genaro García Luna, su carrera no se hubiera sustentado o no hubiera avanzado justo en los gobiernos panistas. Recordar que en este juicio allá en Estados Unidos también salió a la luz que los nexos de García Luna empezaron desde el sexenio de Vicente Fox, y que en ese sentido quien estaba al frente del gobierno, es decir, el propio Fox, creó esta institución de la AFI para pues beneficio de Genaro García Luna. Desde ahí empieza esta alianza estratégica de García Luna con el cártel de Sinaloa, y después lo que se documenta en este juicio a García Luna, el primer juicio pues con un personaje tan relevante porque finalmente fue secretario de Estado, pues es que ya esta alianza era pues fundamental para el cártel en el sexenio de de Felipe Calderón, cuando el propio Felipe Calderón tenía como mano derecha a Genaro García Luna, y Genaro García Luna era el operador de Calderón de la supuesta guerra contra el narcotráfico. En aquellos años vimos periodistas, no muchos,
también hay que decirlo que hablábamos pues de las evidencias, de lo evidente que era el beneficio al cártel de Sinaloa. También hubo investigadoras que en su momento estuvieron denunciando esto, pero pues al final, como acaba siendo estos gobiernos corruptos, se resguardaban en su propia impunidad, teniendo bajo su bolsillo a todos los poderes, digamos, que pudieran de alguna manera judicializar casos como estos, al no olvidar que la Procuraduría General de la República pues era apéndice de la Presidencia de la República, que la propia Suprema Corte estuvo sometida y ya lo decíamos hace un rato cuando hablábamos del caso de Arturo Saldívar, en ese punto la Suprema Corte de Justicia de la Nación estaba sometida a los intereses del gobierno de Felipe Calderón. Entonces no había mucha, digamos, mucha manga para romper la impunidad. El propio Calderón nunca quiso investigar a ese personaje, lo cual nos llevaría a una presunta o supuesta complicidad por acción u omisión, porque hay que recordar que las autoridades tienen responsabilidades o son culpables por acción u omisión, y en este caso se tienen muchas evidencias de al menos 3 personas que fueron directamente con Felipe Calderón a decirle que eso estaba pasando, que Genaro García Luna estaba aliado con el narcotráfico y que Felipe Calderón hizo caso omiso a esta información que se le dio de forma directa. Además estaban todos los reportes de prensa, de esta prensa que yo menciono, estaban libros ya hablando del propio problema. En nuestro caso, pues sacamos a la luz este libro de La farsa detrás de la guerra contra el narco. Por supuesto, no estoy diciendo que nos leyeran nosotros, pero había prensa que estaba denunciando esto. Por supuesto que no se hizo absolutamente nada, y no olvidar que estaban los aparatos de inteligencia. El gobierno de Felipe Calderón tenía por una parte al Centro de Investigación y Seguridad Nacional bajo su mandato, pues este centro debió de haber documentado desde la Secretaría de Gobernación las actividades de Genaro García Luna. Genaro García Luna venía de ese Centro de Investigación y Seguridad Nacional, tenían por supuesto la sección segunda del Ejército, tenía todo el tema de el área de inteligencia de la Secretaría de Marina, estaban utilizando a diestra y siniestra la plataforma Pegasus. Desde aquel momento nosotros lo documentamos, la primer compra de Pegasus, esta plataforma de espionaje, pues se adquirió en el sexenio de el propio Felipe Calderón. Entonces, no hay manera de que digan que no pudieron haberlo sabido. Por supuesto que lo sabían, y ponle tú, vamos a darles el beneficio de la duda, que no se supiera, que Felipe Calderón de verdad hiciera lo posible por tratar de corroborar estas versiones que le llegaron de forma directa a él a través de generales, que nunca lo comprobó y que por eso no actuó en contra de Genaro García Luna, pero ahí hay omisiones. Se tuvo que hacer investigaciones exhaustivas y no esperar a que viniera otro país a decir que García Luna pues había estado aliado al narcotráfico, o también esperar a este momento de la historia para saber que García Luna había cometido uno de los mayores fraudes al erario de la nación. Se estima que su riqueza supera los 1,000 millones de pesos, que esta la hizo con base en operaciones gubernamentales a través de empresas de su propia estructura presuntamente criminal, y que pues esto llevó a que
consiguiera contratos en el sexenio de Calderón de las propias áreas que dependían del mismo, que es esta oficina, o más bien este órgano desconcentrado que opera los reclusorios, y también del propio CISEN, y que continuó con esta misma posibilidad de conseguir contratos en el sexenio siguiente a través de la Secretaría de Gobernación, y que pues a través de esos contratos, más de 30, habría cometido, de acuerdo con la información del gobierno federal, fraude a la hacienda pública por más de 700 millones de dólares. Entonces, me parece en ese caso, Paco, que está ya muy documentado el narcogobierno o el narcoestado, o por lo menos, si no se quiere hablar de que todas las instituciones están corrompidas, lo cual desde mi punto de vista sería muy difícil, sí decir que por lo menos la Secretaría de Seguridad Pública, en la cual descansaba la principal estrategia, que era esta supuesta guerra contra las drogas, estaba coludida con el crimen organizado, particularmente con el cártel de Sinaloa, y en su momento con otras organizaciones aliadas al cártel de Sinaloa, y que pues mucha de la información que se generaba desde estos aparatos de inteligencia era entregada o en beneficio del cártel de Sinaloa. Eso pasó, eso está absolutamente documentado, ya no hay duda de que eso ocurrió de esa forma, y el Partido Acción Nacional tiene responsabilidad también, aunque digan que nunca militó García Luna en sus filas, y también el propio Felipe Calderón tiene responsabilidad en ambos casos por acción u omisión, tienen responsabilidad, son culpables de lo que sucedió en este país, que fue además un baño de sangre. Eso también está documentado en las notas, las noticias que se han enviado por más de 30,000 personas, organizaciones también defensoras de derechos humanos, ante la Corte Penal Internacional, contra Felipe Calderón, contra el propio Chapo Guzmán, contra el cártel de Sinaloa, contra Genaro García Luna, porque esas noticias que se le enviaron a la Corte Penal Internacional también hablaban de Genaro García Luna y de otros integrantes del gabinete de Calderón, donde se documentan crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, que es lo que juzga la Corte Penal Internacional, y que por supuesto sabemos pues es una corte pues más dedicada a la política, incluso se le conoce como la Corte Negra, porque los únicos casos que le gusta juzgar pues son los de África, y también pues en una forma también muy politiquera entró al asunto de la guerra entre Rusia y Ucrania, Ucrania entendida como la OTAN, ¿no? Toda esta facción encabezada también por el gobierno de Estados Unidos, y no ha querido entrar pues en otro tema que no estamos abordando ahora, pero que sí me gustaría mencionarlo muy rápido, que es el conflicto, o más bien no conflicto, el genocidio que está ocurriendo en la Franja de Gaza, donde por supuesto la Corte Penal Internacional ni sus luces, así como ni sus luces para el caso mexicano. Ajá, Nancy, tienes tu razón. Tenemos que tratar muchos otros casos, pero ya se nos acabó el tiempo hoy. Yo te agradezco, y le agradezco de veras a todos, y antes, pero no te me vayas todavía, Nancy, aunque yo me voy a quedar unos segundos más o un par de minutos. ¿A dónde te buscamos? ¿A dónde buscamos a Contralínea? Por favor, siga Contralínea, de veras. Sígala, se lo recomiendo, mire, pero Nancy está hablando, así que no me haga caso a mí, vea a Nancy, escúchela, y sigamos a Contralínea. Nancy, yo te agradezco infinitamente, como siempre, me encanta platicar contigo, de veras, tú lo sabes, lo he dicho, no aquí, lo digo siempre al aire. Por favor, sígala. ¿A dónde te buscamos? ¿A dónde buscamos Contralínea, Nancy? Muchas gracias, Paco. Estamos en www.contralinea.com.mx. Además, estamos en Facebook, Twitter, ahora X, Instagram, YouTube, TikTok como Contralínea, y en Spotify, Apple Podcast y iVoox como Contralínea Audio. Nuestro programa de noticias es de lunes a viernes a las 10 de la mañana
por Facebook y YouTube, y también tenemos un programa de contradebate, de análisis informativo que pasa de lunes, miércoles y viernes a la 1 de la tarde, también por Facebook y YouTube. Y además estamos en pues en esta oportunidad, en esta mesa de investigación contra Línea Sin Censura, de lunes a viernes. Procuramos entrar a las 8 de la noche, a veces nos atrasamos, a veces nos adelantamos, pero bueno, aquí andamos de lunes a viernes también a las 8 de la noche. Nancy, muchas gracias, como siempre, infinitas. Yo me quedo un rato, sé que te vas, tienes un buen de trabajo, me quedo unos minutos más para despedir el programa, y a usted, por favor, no se vaya, quédese con nosotros, además de Nancy. Tenemos una charla con el periodista Pepe Reveles, es un periodista de investigación que además, usted sabe, me encanta platicar así como con Nancy, que uno aprende siempre. Con Pepe Reveles me encanta platicar porque sabe, igual que Nancy, cualquier cosa. Así que quédese con nosotros un rato más, por favor, ya regresamos. Gracias.